Tengan un buen día, jóvenes estudiantes. Les habla el profesor Lelis Lavanguius, encargado del área de física. En esta oportunidad seguimos tratando el capítulo de movimientos curvilíneos. Hablamos del movimiento circular entre el movimiento circular uniformemente variable, conocido como MCUV. En este movimiento, que representa las siguientes características: su trayectoria es una circunferencia. El módulo de su velocidad angular varía progresivamente conforme transcurre el tiempo. El módulo de la aceleración angular permanece constante y la aceleración angular produce variaciones en la velocidad angular. Un cuerpo, entonces, matemáticamente, entonces tenemos en sí que son variables en módulo: la velocidad tangencial, velocidad angular, aceleración centrípeta y aceleración total. Lo que permanece constante acá entonces es la aceleración tangencial y la aceleración angular. Entonces acá la aceleración total es la resultante de la aceleración tangencial y aceleración centrípeta, cuyo módulo se halla aplicando el teorema de Pitágoras. Constantes en módulo, entonces recargando aceleración tangencial, la aceleración angular. La aceleración lineal o tangencial mide el cambio de módulo de la velocidad lineal en una unidad de tiempo, cuya unidad en el sistema internacional se mide en metros por segundo al cuadrado. La aceleración angular mide el cambio de módulo de la velocidad angular en la unidad de tiempo. En el sistema internacional se mide en radianes por segundo al cuadrado. No olvidar la relación que existe, que aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Aceleración centrípeta es una magnitud que siempre se dirige al centro de la curva. Está relacionada con los cambios de variación de la velocidad tangencial. Su fórmula matemática es: la aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o velocidad angular al cuadrado por el radio. Vamos a ver en el gráfico cómo varían las velocidades. Las fórmulas, entonces, dado que la aceleración angular es constante en módulo, dirección y sentido de esta característica, tenemos las fórmulas para magnitudes lineales y magnitudes angulares. Estas fórmulas, las 5, son las mismas fórmulas que se ve en movimiento rectilíneo uniformemente variado, solamente acá lo que sucede es cambio de variables. Si hablamos en magnitudes lineales, tenemos desplazamiento lineal, la longitud de arco es el S. Si aceleración acá es la aceleración tangencial, la T, como podemos observar ahí las fórmulas. ¿Ya? Ahora, si hablamos en magnitudes angulares, la velocidad angular es el omega, doble, representado por omega, mejor dicho. Aceleración representado por la letra Y, el alfa, aceleración angular. Desplazamiento angular por el ángulo θ. Nada más. Después son las mismas fórmulas. Cabe resaltar también vectorialmente: aceleración tangencial es variación de velocidad sobre tiempo. Aceleración angular, variación de la velocidad angular sobre tiempo. También no te olvides las relaciones, que hace desplazamiento lineal es igual al ángulo por el radio, velocidad tangencial es velocidad angular por el radio, aceleración tangencial es velocidad angular por el radio. Veamos los problemas para la clase. Entonces dice: la velocidad lineal de un automóvil aumenta uniformemente en 5 segundos, desde 30 metros por segundo a 50 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración del vehículo? Entonces, como datos obtenemos velocidad tangencial inicial es 30 metros por segundo, velocidad tangencial final es 50 metros por segundo, aceleración tangencial, lo que me piden, hallar el tiempo. En este caso usamos la primera fórmula: velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración tiempo. Como podemos observar, la velocidad va aumentando, significa un movimiento acelerado. En nuestra fórmula reemplazamos con el signo más. Reemplazamos datos, obtenemos que la aceleración tangencial es de
4 metros por segundo al cuadrado. Del problema anterior me pide si se sabe que el diámetro de las ruedas es 1 metro, ¿cuál es su aceleración angular? Entonces sabemos que aceleración tangencial es aceleración angular por el radio, el diámetro es 2 veces el radio, como el diámetro es 1 metro, el radio es medio metro, o sea, 1 medio. Nos reemplazamos datos, obtenemos que nuestra velocidad angular es de 8 radianes por segundo al cuadrado. 3. Un disco parte de reposo con una aceleración de 2 pi radianes por segundo al cuadrado. Calcularon qué ángulo gira durante 10 segundos. Como datos, la velocidad angular es 0, la aceleración angular es 2 pi radianes por segundo al cuadrado. Me piden el ángulo de desplazamiento angular en θ en un tiempo de 10 segundos. Damos nuestra fórmula de desplazamiento angular. En este caso, con el signo más, reemplazamos los datos, obtenemos que el ángulo sería de 100 pi radianes. Del problema anterior me piden el número de vueltas dado durante los 10 segundos. Como hemos trabajado durante el tiempo de 10 segundos, el tiempo no cambia. Entonces el número de vueltas es igual el ángulo sobre 2pi. Pues ya tenemos el valor, entonces por lo tanto el número de vueltas sería de 50 vueltas o también revoluciones, su sinónimo. Acá hablar la respuesta en revoluciones, cuando dicen vueltas. Un disco de 4 metros de radio tiene una aceleración angular de 8 radianes por segundo al cuadrado. Calcular la aceleración tangencial en un punto situado al borde del disco. Tenemos que radio es igual a 4 metros, aceleración angular es 8 radianes por segundo al cuadrado y me piden la aceleración tangencial. En este caso, entonces, acuérdate de la relación que hay, que aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Por lo tanto, reemplazamos datos, obtenemos que aceleración tangencial es de 32 metros por segundo al cuadrado. Un disco parte con una velocidad inicial de 2 pi radianes por segundo y acelera a razón de pi radianes por segundo al cuadrado. Hallar el número de vueltas dado durante medio minuto. Entonces tenemos velocidad angular inicial es 2 pi radianes por segundo, donde la aceleración angular es 2 pi radianes por segundo al cuadrado. Piden el número de vueltas, para eso tengo que hallar el desplazamiento angular. El tiempo medio minuto es 30 segundos, n. Entonces tenemos nuestra fórmula de desplazamiento, movimiento acelerado, usamos el signo más, reemplazamos datos, obtenemos que nuestro desplazamiento angular, o sea el ángulo, es 510 pi radianes. Si me piden el número de vueltas, lo divido entre 2 pi y obtenemos un resultado de 255 revoluciones en medio minuto. 7. Hallar el valor de la velocidad tangencial en metros por segundo de un móvil que efectúa un MCU. Si se sabe que la aceleración centrípeta es 16 metros por segundo al cuadrado y el radio de la trayectoria 1 metro. Entonces experimenta un MCU. Dice entonces la velocidad tangencial, lo que me pide, aceleración centrípeta es 16 metros por segundo al cuadrado, el radio es 1 metro. Acuérdate que aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Reemplazamos datos, por lo tanto obtenemos que la velocidad tangencial es de 4 metros por segundo. Ejercicio 8. Una rueda parte de reposo con una aceleración de 2 pi radianes por segundo al cuadrado. Calcular el número de vueltas dado durante 20 segundos. Nuestros datos. Entonces para eso usamos la fórmula de desplazamiento angular. Con el signo más, reemplazamos datos, obtenemos que el angular es de 400 pi radianes. Para hallar el número de vueltas, lo dividimos entre 2 pi, obtenemos que el número de vueltas es de 200 revoluciones. 9. Dice, calcular la velocidad angular de una barra al cabo de 12 segundos. Se inicia su movimiento de rotación desde reposo, de modo que experimenta una aceleración de 5 revoluciones por segundo al cuadrado. Los datos son que la velocidad angular inicial es 0, la velocidad angular final es lo que me pide, todo lo voy a hallar en revoluciones por segundo, la aceleración angular es de 5 revoluciones por segundo al cuadrado, el tiempo es 12 segundos.
Usando la fórmula, la velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración angular por tiempo. Como es un movimiento acelerado, usamos con el signo más. Reemplazamos datos, obtenemos que el tiempo, que la velocidad angular final sería de 60 revoluciones por segundo. 10. Un motor parte de reposo. Alcanza una velocidad angular de 1800 revoluciones por minuto. Luego de 3 segundos calcula el número de vueltas dado. Nuestros datos, entonces me pide el número de vueltas. Hallamos entonces desplazamiento angular, sería 90 pi radianes. Por lo tanto, el número de vueltas sería el ángulo sobre 2 pi, es decir, sería de 45 revoluciones. 11. Si la velocidad inicial de una polea con movimiento circular uniformemente variado es 10 radianes por segundo y aceleración angular de 5 radianes por segundo al cuadrado, ¿cuál es su velocidad cuando giró 30 radianes? Entonces tenemos los datos, velocidad angular es 10 radianes por segundo, velocidad final es lo que me piden. La aceleración angular es 5 radianes por segundo al cuadrado, el ángulo es 30 radianes. Entonces nuestra fórmula de la velocidad cuadrática con el signo entonces más, obtenemos que nuestra velocidad final al cuadrado, velocidad final angular sería de 20 radianes por segundo. 12. Un ventilador gira a razón de 240 revoluciones por minuto. Inicia un movimiento uniformemente retardado con una aceleración de 1/4 revoluciones por segundo al cuadrado. ¿Cuántas revoluciones habrá experimentado durante los 4 primeros segundos? Entonces, todo lo voy a expresar en revoluciones. La velocidad angular sería de 240 revoluciones por minuto, eso equivale a 4 revoluciones por segundo. El tiempo 4 segundos. Aceleración angular 1/4 revoluciones por segundo al cuadrado. El ángulo de desplazamiento también en revoluciones. Entonces tenemos nuestra fórmula de desplazamiento angular con el signo más, reemplazamos datos, obtenemos que nuestro ángulo es de desplazamiento angular es de 18 revoluciones. Hallar el radio de una pista circular en metros por segundo. Si un ciclista aumenta su rapidez de 20 metros por segundo a 30 metros por segundo luego de dar 2 vueltas en 40 segundos. Entonces primero trabajemos linealmente. Hallamos el desplazamiento lineal. ¿Cuánto es el desplazamiento lineal? Reemplazando datos sería de 1000 metros. Ahora, durante ese tiempo de 40 segundos. Ahora hallamos entonces el ángulo, el desplazamiento angular. Entonces, como sabemos que el número de vueltas es 2, sería el ángulo sobre 2 pi. Entonces reemplazamos datos y tenemos que el ángulo sería 4 pi a los 40 segundos. Ahora, entonces la relación que desplazamiento lineal es el ángulo por el radio. Usamos los datos, tenemos que el radio sería de 250 sobre pi metros. 14. Las ruedas de un automóvil experimentan un MSV si inicialmente gira a razón de 10 revoluciones por segundo. ¿Cuántas vueltas habrían dado en el tercer segundo de su movimiento si experimenta una aceleración retardada de 2 revoluciones por segundo al cuadrado? Entonces tenemos nuestros datos, la desplazamiento angular en el enésimo segundo es lo que me piden cuando el n sea 3 segundos. En este caso, si es retardado, usamos con el signo menos. Nuestra fórmula de desplazamiento en el enésimo segundo sería ¿cuánto? De 5 revoluciones. 15. La velocidad angular de un motor que gira a 3600 revoluciones por minuto desciende en 4 segundos hasta 1800 revoluciones por minuto. ¿Cuál es su aceleración angular? Entonces primero tenemos la frecuencia angular, la frecuencia inicial sería de 3600 revoluciones por minuto, la frecuencia inicial sería de 60 revoluciones por segundo. Ahora con ese dato obtenemos la velocidad angular inicial sería 2 pi por la frecuencia inicial, reemplazamos datos sería 100 pi radianes por segundo.
Ahora, luego de 4 segundos, desciende, baja. La frecuencia final sería de 1800 revoluciones por minuto. Eso equivale a 30 revoluciones por segundo. Con estos datos tenemos nuestra velocidad angular final, sería de 2pi por la frecuencia final, sería de 60 pi radianes por segundo. Ahora me piden la aceleración angular. De acuerdo a esos datos, le damos la primera fórmula con el signo menos. Entonces obtenemos que la aceleración angular sería de 15 pi radianes por segundo al cuadrado. 16 dice, calcular el número de vueltas dado durante los 4 segundos del problema anterior. Entonces nuestro desplazamiento angular, la semisuma de las velocidades por el tiempo, reemplazamos datos, obtenemos que el desplazamiento angular sería 360 pi radianes, el ángulo. Ahora, para hallar el número de vueltas lo dividimos entre 2pi, por lo tanto sería, ¿cuánto número de vueltas? 180 revoluciones. Gracias, jóvenes estudiantes, nos vemos en el próximo tutorial. Sigan persistiendo en sus estudios, practiquen.